del momento junto a sus protagonistas. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:48, gracias al tocayo Fabricio Acosta. Me dice, ¿para cuándo los premios para los fans destacados? Todos ustedes son fans destacados, ¿ah? Quienes nos escuchan, quienes avalan nuestros comentarios, quienes nos critican, quienes discrepan también con nuestra opinión, lo cual es absolutamente legítimo en el ejercicio pleno de la libertad de expresión, porque nosotros aquí sí creemos en el ejercicio pleno de la libertad de expresión con responsabilidad, con argumentos, con rigor, que es lo que procuramos hacer en este espacio de noticias. Podemos estar equivocados, y eso es absolutamente legítimo. Podemos estar equivocados, pero nuestra opinión, que termina siendo apenas una visión personal y de este programa, que además no es la visión necesariamente de esta radio, sino de este programa. Esta radio respeta la opinión editorial y personal, la opinión editorial de este espacio y la opinión personal de quien les habla, porque eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Y nosotros retribuimos ese respeto de la emisora, haciéndolo con rigor, con seriedad y procurando argumentar lo que pensamos y en lo que creemos. Muy bien. Gracias por los saludos, gracias por la sintonía, y vamos a promover de inmediato un diálogo periodístico, porque en estas horas la empresa Click Report ha generado un nuevo trabajo investigativo con fecha febrero de 2020. Es un trabajo que se realizó a partir de una encuesta entre el 25 y el 26 de enero, se lo ha publicado ahora en febrero, y Click en su reporte hace una pregunta que me parece es la pregunta del millón. ¿Tocamos fondo? Es una muy buena pregunta. ¿Tocamos fondo? Le pregunto a Francis Romero, quien es el director de Click Report, nos visita aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Por qué hacen esa pregunta? Francis, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Tocamos fondo. Es la pregunta que nosotros queremos determinar después de este análisis que realizamos con la investigación realizada en el mes de enero. ¿Por qué preguntamos si tocamos fondo? En los meses anteriores veíamos que el gobierno nacional venía en una caída permanente de todos los índices de popularidad, agrado y calificación a la gestión. Pensábamos que no se podía ir más bajo de lo que ya tenían, pero realmente no creo que hemos tocado fondo, porque la calificación que los ecuatorianos le dan a la gestión del presidente de la República cada vez baja más. ¿Cómo califican los ecuatorianos la gestión de Lenín Moreno como presidente de la República? Encontramos que el 92% de los ecuatorianos la califica de mala. El nivel de credibilidad que tiene el presidente de la República es del apenas 8%. 92% de los ecuatorianos no creen en el presidente de la República. A ver, separemos. Lo uno es la calificación de gestión, lo otro es la credibilidad. En la calificación de gestión tiene 6%. No, tiene 7,99. Ya, casi 8% calificación positiva. Positiva de la gestión. Es decir, 92% de los ecuatorianos califica de mala la gestión Correcto. que el presidente de la República está realizando. Y en un porcentaje similar hablamos de la credibilidad. Exactamente. El 92% no cree en lo que dice el presidente de la República. Asimismo, un 7,72 mencionó creer en la palabra, y tenemos un 92% que dice que no cree en la palabra del presidente. Correcto. ¿Cómo analizan ustedes estos dos indicadores? Calificación de gestión y credibilidad del señor presidente de la República. Ok, el gobierno tiene tareas pendientes. El Ecuador vive un momento que no ha vivido en los últimos 20 años. Yo creo que la crisis económica que vivimos el día de hoy es casi similar a la que vivimos cuando hubo la dolarización. Es dramáticas las respuestas que nosotros obtenemos y los comentarios de la población que no tienen o están extremadamente preocupados
por cómo cumplir con las cosas básicas, con pagar el arriendo, con pagar la luz, el agua. Están preocupados porque pueden perder su fuente de ingreso o el trabajo, los que lo tienen. Y algo que es extremadamente grave es que el 91% de los ecuatorianos mencionan que tienen deudas. De este 91%, el 78% está muy preocupado de poder cumplir con el pago de las deudas en el año 2020. Entonces, como le mencionaba, la crisis económica está llegando a un nivel ya casi insostenible para los ecuatorianos. Y ven que por parte del gobierno existe, yo diría un quemimportismo, no existen las acciones inmediatas que se deberían dar para reactivar la economía, para que el Estado, que en los últimos 10, 14 años ha sido el principal generador o el principal motor de la economía, vemos que eso ya no es así. Necesitamos que exista inversión privada, pero no van a venir de otros países a invertir en el Ecuador. El gobierno ecuatoriano tiene que dar las garantías y las seguridades para que los inversionistas ecuatorianos decidan apostar sus capitales en el Ecuador. Esa es una forma de reactivar. El gobierno nacional necesita mayor iniciativa. Lo que está haciendo no basta y no logra cubrir con las expectativas que tienen los ecuatorianos. Creíamos que no se podía ir más bajo, se puede ir más bajo. Esperemos que el gobierno reaccione. Tocar fondo no es malo, cuando uno toca fondo ya solo le quedan cosas para arriba. Esperemos que entiendan y realmente decidan tomar acciones para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Correcto. Estamos dialogando con Francis Romero, director de la empresa encuestadora Click Report, con las últimas cifras y con este interrogante, si tocamos fondo. Dentro de ese interrogante le pregunto a nuestro invitado, ¿se midió cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos encuestados, que tenemos los ecuatorianos? Sí, las principales preocupaciones en un 80% tienen que ver con la crisis económica, es decir, el desempleo, el alto costo de los productos y la dificultad que tienen los ecuatorianos para recibir dinero, ¿no? Todos estos tienen que ver directamente con el bolsillo. Después tenemos otros problemas como la inseguridad y la delincuencia, que día a día va atrapando a más víctimas. Nosotros preguntamos si en el último año, si en los últimos 6 meses, la persona entrevistada o algún miembro de su familia ha sufrido o ha sido víctima de algún delito, asalto o robo, y encontramos que el 61% de los ecuatorianos ha tenido algún acto. ¿Alguna vez les ha pasado? Sí, pero en el último año, ¿no? Esto es más grave en Guayaquil, en un 63%, 60% en la ciudad de Quito. Pero Fabricio, para que tenga una idea, este dato por lo general está alrededor de entre el 30 y el 35%. Hoy es el doble. Hoy el 61% de los ecuatorianos señala haber sido víctima, él o algún miembro cercano de la familia, de algún delito, asalto o robo. Los índices, y no es nuevo, lo grave es los datos tan dramáticos, porque hemos tenido ya... La misma Policía Nacional ha mencionado que los índices han venido incrementando y por eso se han dado todos estos nuevos operativos y todas estas nuevas medidas que están tomando. Sin embargo, no dan abasto. El crimen sigue creciendo y vemos que los ecuatorianos cada día más se sienten indefensos. Ahí tenemos la principal preocupación ahora mismo. ¿Hay otras preocupaciones adicionales a esta? Esa es la principal que usted señala. Adicionales a esta. Como le mencioné, las que tienen que ver con la crisis económica, que es básicamente todo derivado de la economía. Todo derivado de la economía. Todo eso. Con excepción de la economía, mencionábamos la delincuencia y la inseguridad pública. Claro, pero también tiene una derivación, digamos, de la economía, ¿no? Así es. Y después ya tenemos la corrupción, tenemos ya otros pero están con menos. Por ejemplo, la corrupción que se ha mencionado, y por ahí va mi pregunta. En este momento no tiene más del 4%. Sí, por ahí va mi pregunta justamente, por eso el interrogante a Francis que nos acompaña en esta mañana. A ver,
Aquí se ha vendido la idea de que la corrupción es la principal preocupación de los ecuatorianos y tenemos temas muy mediatizados que aparecen en las portadas de los periódicos, con los cuales abren los noticieros de televisión, los cuales generan entrevistas en las radios, el tema de la corrupción. Según sus cifras, la corrupción no es parte de las principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos. A ver, los ecuatorianos hoy día, no es que no es importante el combate a la corrupción. Por supuesto. Obviamente que es importante. Hay que separar eso, claro. Sin embargo, hoy día los ecuatorianos tienen otras preocupaciones más graves, o las preocupaciones que tienen los ecuatorianos están sobre la preocupación de combatir la corrupción. Los ecuatorianos hoy día están pensando en qué van a comer el día de hoy, cómo van a cumplir con las obligaciones que tienen en sus hogares, cómo pueden conseguir trabajo. Esas son las verdaderas preocupaciones que tienen los ecuatorianos en el día de hoy. Correcto. ¿Midieron ustedes tal vez imagen de nuestras autoridades, de nuestros políticos, de nuestros alcaldes, el nivel que tienen hoy de exposición pública? ¿Qué imagen les ha generado? Así es, nosotros evaluamos a los principales líderes políticos. ¿Quiénes son los principales líderes políticos? Obviamente el presidente, el vicepresidente, los alcaldes, los prefectos y algunos expresidentes. ¿Quién lidera en este momento? Y no es lidera, sino quien tiene una mejor imagen a nivel de Quito y Guayaquil es Cynthia Viteri. Y básicamente es por el apoyo que tiene en la ciudad de Guayaquil. Tiene en Guayaquil 63% de imagen positiva. De imagen positiva. En Guayaquil tiene el 45%, en Quito tiene el 44%. Jaime Nebot asimismo tiene una imagen positiva en Guayaquil del 66%, en Quito del 33%. Jaime Vargas tiene una imagen positiva en Quito del 47%, en Guayaquil del 42%. Déjeme detenerme ahí. ¿Cómo se entiende o cómo se lee esta imagen de Jaime Vargas? Sobre quien se ha mencionado una serie de cosas en los últimos tiempos. Mucha gente lo ha responsabilizado del caos que vivió Quito en octubre. Aquí en Quito que se vivió el caos. ¿Cómo es que tiene esos porcentajes en Quito? Ya. Jaime Vargas es el mayor beneficiario de lo que pasó en octubre. Octubre fue para el movimiento indígena un momento histórico importantísimo, un punto de quiebre. A raíz de octubre, ellos lograron demostrar que tienen poder. ¿Cómo? Evitando que se eliminen los subsidios a las gasolinas. Esto, por la mayoría de los ecuatorianos, 8 de cada 10 ecuatorianos, no querían que se elimine el subsidio a las gasolinas. ¿Quién lo consiguió? Fue el movimiento indígena. ¿Quién era la cara del movimiento indígena en ese momento? Jaime Vargas. Jaime Vargas. Claro. Jaime Vargas, obviamente, ha logrado sobresalir y mantener en estos meses, después de octubre, que lo lógico era que suba y después baje. Pero él ha logrado mantener una imagen y una calificación positiva por parte de los ecuatorianos porque ven que es la oposición. Al estar el gobierno tan golpeado, al estar tan mal, la gente se va a sentir identificado con quien hable mal del gobierno, con quien esté en contra del gobierno, con quien pida o exija al gobierno que enrumbe de mejor manera las acciones que está tomando. Y en estos meses vemos que incluso Jaime Vargas es uno de los, ha sido motivo de investigaciones y eso cae en ya hacerlo víctima. Y por eso es que se mantiene tan alto. Correcto. Hablábamos de Jaime Vargas. ¿Quiénes más han medido ustedes imagen positiva y negativa? A Guillermo Lazo, él tiene una imagen positiva del 39%, 32% en Quito, 46% en la ciudad de Guayaquil. Rafael Correa tiene una imagen positiva del 43% en Quito, 31% en Guayaquil. Eso da un 38% nacional. El expresidente Correa tiene un 38% de calificación positiva. Él también ha venido subiendo, obviamente mientras más mal está el gobierno de Lenín Moreno, mejor está Rafael Correa, que es visto como el principal opositor al actual gobierno. Carlos Luis Morales tiene una calificación positiva, el prefecto del Guayas, del 36%, y después tenemos a
Paola Pavón, con una calificación del 32%. Calificación positiva. Sí, ella tiene 44% en la ciudad de Quito, 20% en la ciudad de Guayaquil. Vemos que hay una gran diferencia. Ella tiene una muy buena imagen en Pichincha, en Quito. Luego tenemos al vicepresidente, a Otto, tiene una calificación positiva del 29%, 25% en Quito, 33% en Guayaquil. Es la mejor carta que tiene el gobierno, es el que mejor imagen tiene de todos los que forman parte del gobierno de Lenín Moreno. El alcalde Yunda tiene una calificación positiva en la ciudad de Quito del 40% y una calificación positiva en la ciudad de Guayaquil de 16%, que le da un promedio de 28%, pero en Quito, que es donde su él reducto, trabaja, claro. Él tiene en este momento el 40%, que es del doble de lo que ganó, de lo que obtuvo, claro, en las elecciones. El expresidente Gutiérrez tiene una calificación positiva del 23%, en Quito tiene el 34% y en Guayaquil el 12%. Y el presidente Moreno tiene una calificación, un nivel de agrado positivo del 11%, 15% en Quito y apenas del 6% en la ciudad de Guayaquil. Acá me piden que le pregunte qué identidad tienen los personajes, es decir, partimos de que toda la gente les conoce y les comparamos como tal. Y además me dicen, la suma de Quito y Guayaquil no necesariamente determina una opinión nacional, solo la suma de dos dominios, de dos ciudades. Efectivamente, Quito y Guayaquil representan un poco más del 40% de la población nacional. No, por eso nosotros cuando presentamos los resultados aclaramos que los resultados representan a Quito y Guayaquil, pero hay que tomar en cuenta que Quito y Guayaquil son los pilares y son las guías de Quito en la parte de la sierra y Guayaquil en la parte de la costa. Pueden haber variaciones, efectivamente, y se pueden dar variaciones, pero básicamente esta es la imagen que tienen los líderes a nivel nacional. Han hecho ustedes, a ver, estamos a un año y medio. Un año y días, 2 semanas. Y días. Un año y 2 semanas. Un año y 2 semanas de las elecciones. Hoy estamos 7 de febrero, 1 año y 3 semanas de las elecciones, porque serán el 28 de febrero. Así es. A 1 año y 3 semanas de las elecciones. ¿Vale la pena hoy medir intención de voto? ¿Lo han hecho ustedes? Fabricio, nosotros lo hacemos. Vale la pena. No quiere decir que los datos que nosotros estamos presentando hoy día son los resultados que van a pasar el 28 de febrero del 2021. La gente tiene que entender, una encuesta, y vea, y esto se ha repetido constantemente. Lo de la fotografía de momento. Es una radiografía dependiendo cómo uno la haga. ¿Qué quiere decir? Las encuestas son herramientas científicas que permiten entender cuál es el comportamiento o cuál es el estado de ánimo o cuáles son las expectativas que tienen, en este caso, los electores. Las encuestas funcionan, las encuestas nos permiten delinear y entender hacia dónde va a ir el voto en un momento. En un país como el Ecuador, en donde ha habido una polarización, donde ha habido fraccionamientos de los votos, hay que saber monitorear y hay que saber entender cuál es la predisposición que tiene el elector con relación a los posibles candidatos. Hoy día nosotros hicimos un escenario de primera vuelta y hicimos algunos escenarios de segunda vuelta. Son escenarios, los que nos escuchan quiero que tengan claro que esto no es lo que va a pasar el 28, el 28 de falta febrero. Todavía mucha agua que tiene que pasar debajo del puente. Exacto, y muchos van a decir, pero me falta este candidato. Claro. Es importante que sepan que yo hice esta simulación tomando en cuenta quienes ya han dicho que van a tener una posible participación como candidatos a la presidencia de la República. Entendemos que hay más de 20 candidatos. Hemos recogido los 10 que han salido en los principales medios de comunicación, que son Lucio Gutiérrez, tenemos a Carlos Rabascal, a Balda, Fernando, a Abdalá Bucaram, Isidro Romero, al vicepresidente Sonel Hosner, a Nebot, a Lazo, a Jaime Vargas, y hemos puesto como el expresidente Correa no puede ser candidato a la presidencia, hemos puesto un candidato. El candidato designado por esa organización política. No hemos puesto a ninguno de ellos, sino candidato designado por Rafael Correa. ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Cómo están? Vemos que entre 4 candidatos
tenemos el 80% de los votos. Estos candidatos son: Jaime Nebot tiene el 26%, el candidato designado por Rafael Correa tiene el 23%, Guillermo Lasso tiene el 19%, Vargas tiene el 17%. Lejos está el vicepresidente Otto con apenas el 5%. Lo que bueno, de estos resultados se pueden sacar muchas conclusiones. La primera, hay 4 candidatos que de ellos depende el futuro electoral. Si es que este sería el escenario, seguro tendríamos una segunda vuelta. Si es que hay alguna unión, es decir, se unen los candidatos de derecha y se mantienen divididos los candidatos de la izquierda o centro izquierda, posiblemente ganen en primera vuelta. Asimismo, si los candidatos de derecha se mantienen separados y se unen los candidatos, como el candidato designado por Correa y el movimiento indígena, podrían ganar en primera vuelta. Porque para ganar en primera vuelta hay 2 maneras: el 50% más 1 de los votos, o el 40%, o con si hay una distancia de 40% de votos y una diferencia de 10 puntos respecto con al el que segundo, le sigue, que se podría dar, que sería un escenario posible de darse. Ese es el escenario que vemos, que es importante. Es la primera vez que a mí, con tanto tiempo de anticipación, que es un poco más de un año, apenas tenemos un 4% de gente que votó nulo. Eso no pasa. Normalmente en el Ecuador el nivel de voto nulo con esta a esta hora es muy alto. Es muy alto. Siempre era sobre el 30, sobre el 40%. ¿El nulo cuánto dijo? 4%, correcto. apenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ya tiene una preferencia entre los 4 candidatos que hemos... El nulo viene a ser el equivalente a ninguno, por ninguno. Exactamente. Correcto. Ninguno es nulo, ¿no? Correcto. Ya habrá oportunidad de seguir evaluando estas cifras que nos ha presentado el día de hoy Francis Romero de la encuestadora Click. Francis, gracias por el tiempo. Fabricio, muchas gracias. Muchas gracias. Por el aporte del día de hoy a Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, con estas cifras que obviamente están allí para el debate público, y yo suscribo las palabras de nuestro invitado. Las cifras terminan siendo una radiografía del momento. De aquí a mañana pueden variar, de aquí a un mes pueden variar, de aquí a un año pueden variar. Una radiografía del momento. Sí, para la reflexión, esas cifras muy bajas respecto de la aceptación, de la credibilidad, de la gestión del presidente de la República. 7:09 en A Primera Hora.